Gusto en saludarles. Mi nombre es José Andrés Pérez Bertozzi y en este video les presentaré el análisis del componente de investigación de un artículo científico. En la primera parte de este video brindaré una síntesis del capítulo 14 del libro de Plano y Creswell, en el cual se brindan consideraciones al redactar diversas secciones de las conclusiones de un artículo científico. Los autores indican en su texto que en general los artículos de investigación incluyen encabezados en la sección de conclusión que nos ayudan a identificar los elementos clave en discusión. En esta los investigadores regresan al propósito original y a las preguntas o hipótesis de investigación y discuten cómo el estudio respondió a las preguntas y cuáles son las implicaciones de sus resultados. También discuten las fortalezas y debilidades para ayudar a los lectores a comprender qué conclusiones pueden sacar sobre los resultados. La sección de resumen de los principales hallazgos es un muy buen lugar para comenzar a revisar una sección de conclusiones. Estas declaraciones brindan un resumen de los resultados clave que los autores encontraron en respuesta a cada una de las preguntas o hipótesis. Son útiles porque brindan una indicación de los resultados que el investigador concluyó eran los más importantes para resaltar y resumir. Además, presenta información general en lugar de específica. Las conclusiones establecen si se rechazó la hipótesis nula o cómo se respondió la pregunta de investigación. Los autores establecen estas conclusiones tanto para estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Los investigadores también relacionan los resultados con la literatura. Esto lo hacen en la sección de discusión, con el fin de aumentar el conocimiento sobre un tema. Una forma en la que los investigadores concluyen que su estudio se suma al conocimiento es interpretando cómo sus resultados son similares, diferentes o amplían ideas ya encontradas en teorías o cuerpos de literatura. Se identifican los hallazgos en vista de investigaciones anteriores y se discute cómo los hallazgos respaldan y o contradicen los resultados de otros estudios. Al leer una sección de conclusión bien escrita, se deben encontrar varios puntos que discutan cómo los resultados del estudio se relacionan con el cuerpo más amplio de conocimiento y la literatura, incluidas teorías y estudios de investigaciones anteriores. Otra interpretación de interés se presenta cuando los investigadores presentan las implicaciones más amplias para audiencias como profesionales y formuladores de políticas. Las implicaciones son las recomendaciones de los investigadores para las audiencias basadas en los resultados obtenidos en el estudio. Estas van más allá de los resultados al argumentar acciones útiles que los individuos podrían tomar en respuesta al nuevo conocimiento que resultó del estudio. Los investigadores a menudo desarrollan las implicaciones de su estudio para las audiencias que se identificaron inicialmente en la declaración del problema. Acá el investigador reflexiona y comenta cómo los diferentes públicos pueden beneficiarse y utilizar los resultados. Las limitaciones brindan información útil para considerar. Los investigadores brindan una evaluación crítica de su investigación al interpretar las limitaciones o debilidades del estudio que pueden haber afectado los resultados. Las limitaciones son debilidades o problemas potenciales con el estudio identificados por el investigador. Son útiles para otros investigadores potenciales que pueden optar por realizar un estudio similar o de replicación. Se les debe de prestar atención para ayudar a juzgar de qué manera los hallazgos de un estudio pueden verse limitados debido a sus procedimientos y en qué medida el investigador brindó una crítica reflexiva de ese estudio. Las limitaciones no significan que el estudio sea malo, sino que informan sobre cómo los resultados son limitados. En un informe bien escrito, los investigadores identifican y analizan todas las limitaciones importantes del estudio. Otro tipo de interpretación es la dirección necesaria para la investigación futura. Estas son sugerencias sobre estudios de investigación adicionales que deben realizarse en función de los resultados y las limitaciones de la investigación. Un elemento interesante es encontrar que los investigadores vinculan sus sugerencias para futuras investigaciones directamente con las limitaciones de su estudio. Estas brindan una dirección útil para explorar nuevas áreas de investigación. Para aquellos que leen un estudio, las direcciones de investigación futuras resaltan áreas que son desconocidas y brindan límites para usar la información del estudio. Pueden usarse estas direcciones para investigaciones para ayudar a identificar el conocimiento importante que aún falta en un determinado campo.
Muy bien, en la segunda parte de este video se retomará el análisis de un artículo científico obtenido de la base de datos Web of Science y se explicará cómo los autores presentan los componentes de la sección final del paper. El paper en estudio tiene como título Switching Experience, Customer Satisfaction and Switching Cost in the ICT Industry, de los autores Matzler, Strobel, Turner y Fuller. Los autores presentan la sección de conclusiones bajo el título de Discusión y implicaciones. En primer lugar, los autores presentan cuál fue su argumento, en este caso que la satisfacción del cliente juega un rol importante en el cambio de comportamiento. Confrontan el argumento con estudios previos y retoman el argumento confirmándolo al indicar que la satisfacción del cliente conduce a mayores costos de cambio percibidos. Luego de la presentación de su argumento, los autores indican de qué manera se contribuye a la teoría, a través de las barreras de cambio. No obstante, se observa acá que no se indica la teoría a la cual se refirieron los autores en un inicio. A continuación, los autores presentan sus hallazgos más importantes. El primero es un hallazgo claro que indica que el estudio mostró que la satisfacción del cliente influye en al menos dos tipos de costes de cambio. Sin embargo, no se menciona específicamente en cuáles tipos. El segundo hallazgo mostrado también como una contribución a la teoría indica que la experiencia de cambio influye en la satisfacción del cliente. Esta es una afirmación clara que indica que es un hallazgo de la investigación. Luego de esto, los autores discuten los hallazgos confrontándolos con la literatura. Tal es el caso de Ganesh y de Burnham. Aquí es interesante mencionar que los autores indican que la relación encontrada ya ha sido propuesta en el pasado, pero que ha habido poca evidencia empírica que la respalde, por lo cual el estudio está respaldando y confirmando estudios previos. Se confirma, por tanto, que el estudio muestra que los costes de cambio financieros y relacionales influyen en las intenciones de lealtad del comportamiento de los clientes. En el siguiente bloque de texto, los autores presentan las implicaciones prácticas del estudio. En general se presentan tres implicaciones prácticas. La segunda de ellas es la mostrada en pantalla. Estas implicaciones presentan acciones y conocimientos útiles para la audiencia del estudio. Se muestra que los beneficios de los programas de satisfacción del cliente no se limitan a los esperados como la lealtad y el boca a boca. Se brinda un consejo importante con respecto al tema de la satisfacción del cliente, en el cual la creación de barreras de cambio financieras y relacionales se pueden presentar a través de mayores costos de cambio percibidos. Los autores desarrollan este último aspecto indicando que las barreras relacionales en particular parecen ser establecidas por una mayor satisfacción del cliente y que los clientes encuentran malestar psicológico y emocional cuando rompen los lazos con un proveedor para establecer un nuevo vínculo con otro proveedor. Un aspecto que destaca aquí los autores es su interpretación, en donde para los costos de cambio la dimensión relacional muestra el impacto más fuerte sobre la intención de ser leal a un proveedor. El siguiente es un mensaje directo a su audiencia específica, en el cual los autores indican que los gerentes deben de concentrarse en las facetas psicológicas y emocionales blandas de la gestión de relaciones y aconsejan a los gerentes que eviten que los clientes cambien en primer lugar. El párrafo cierra con la indicación a los gerentes que la colección de datos basada en las experiencias de cambio les indicarán qué clientes deben de ser tratados con especial atención al planificar programas de lealtad y satisfacción. Luego de la presentación de las implicaciones prácticas, los autores presentan las oportunidades para futuras investigaciones y para ello presentan las diferentes variantes que pueden existir en la relación de su modelo. Por ejemplo, el mercado, las relaciones comprador-vendedor, los tipos de relación, los procesos de toma de decisiones y las características del centro de compras. Para atacar estas investigaciones futuras, los autores primero vinculan y presentan las limitaciones del estudio.
Entre estas limitaciones se encuentran que el estudio fue aplicado en una sola industria y un solo segmento de mercado, pequeñas empresas, y que los datos de los clientes fueron obtenidos de un solo proveedor de la industria de las tecnologías de información. Indican, por tanto, que las futuras investigaciones deberían probar la solidez del modelo considerando más proveedores al mismo tiempo y cubriendo otros contextos. También mencionan que la variable de resultado no es conductual, por lo que para probar el impacto en el comportamiento real se recomienda un contexto de investigación en el que sea factible medir el comportamiento real. Los autores finalizan brindando otras dos limitaciones, como fue el uso de una sola medida de la medida de un solo elemento, en donde si bien los autores justifican que la medida es válida, esto podría plantear un problema para la detección de relaciones entre variables. Por otra parte, también se plantea como limitación que solo se consideraron tres costos de cambio de orden superior, costos de cambio de procedimientos financieros y de relación, por lo que se indica que los estudios futuros deberían incluir conceptualizaciones más completas de los costos de cambio para una comprensión más detallada y para aumentar el valor del diagnóstico de los mecanismos que genera la retención de clientes. En general, se puede indicar que los autores desarrollaron la siguiente estructura. Presentaron sus argumentos y los confrontaron con estudios previos. Presentaron la contribución del estudio a la teoría referenciada. Presentaron sus hallazgos más importantes. Se confrontan los hallazgos con la literatura. Presentaron las implicaciones prácticas del estudio y presentaron las limitaciones del estudio y las vincularon para justificar las líneas futuras de investigación. Como resultado, se puede indicar que si bien agruparon todas las subsecciones en un solo apartado de conclusión, los autores aplicaron las recomendaciones dadas por Plano y Creswell respecto a esta sección de los artículos de investigación. Brindaron claridad en cada uno de los apartados y fue fácilmente distinguible cada apartado. Muchas gracias por observar este video.